Proceso de trabajo. El instalador de paneles de yeso se encarga de modificar los espacios según las necesidades del cliente. Los muros de paneles de yeso tienen ventajas respecto a los muros tradicionales. Son más ligeros, pueden construirse en seco, se instalan en poco tiempo, mantienen su forma y dimensiones ante cambios de temperatura o humedad. Admiten la aplicación de cualquier acabado. Permiten crear diseños propios. Además, son empleados en todo tipo de edificaciones, residencias, comercios e industrias. Esta capacitación se conforma por 4 niveles donde aprenderás a instalar un muro o plafón de paneles de yeso. Nivel 1. En este nivel conocerás las medidas de seguridad, los materiales y las herramientas de trabajo. Nivel 2. Aquí estudiarás el procedimiento para instalar un muro o plafón, trazo y nivelación, armado y refuerzo de bastidores metálicos, corte y colocación de paneles de yeso, tratado de juntas, acabados. Nivel 3. Mediante las lecciones, obtendrás un criterio para planear las instalaciones, distribuir espacios y resolver problemas. Nivel 4. Por último, desarrollarás las habilidades para autoemplearte y formar un equipo de trabajo. Haz tu mejor esfuerzo y realiza todas las actividades preparadas para ti. Equipo de seguridad y prevención de riesgos. La seguridad en el trabajo es uno de los elementos de mayor importancia. Aquí conocerás el equipo de seguridad que debes usar. Antes de comenzar a laborar, utiliza calzado con casquillo metálico y suela antiderrapante, casco de plástico, guantes que te permitan la movilidad de los dedos, lentes de seguridad, faja industrial, chaleco de material reflejante, mascarilla y tapones auditivos. Verifica que todo el equipo se encuentre en buen estado. La prevención de riesgos laborales te permite planificar y adoptar medidas que evitarán un accidente. Ahora conocerás algunas acciones preventivas ante los riesgos más comunes en este oficio. Para evitar una caída, al usar escalera, verifica que esté en buen estado y que quede sobre una superficie firme con los seguros puestos. Si utilizas andamio, revisa que los seguros estén puestos y que las tablas tengan el grosor correspondiente de acuerdo a todo el peso que van a soportar. Para impedir que te cortes, usa guantes cuando manipules perfiles metálicos. Para prevenir un golpe o lesión, al realizar tu trabajo, debes estar atento y concentrado. Además, en todo momento, mantén despejada tu área de trabajo. Por último, recuerda que siempre debes portar casco y botas de seguridad. Materiales de trabajo. Un muro o plafón se compone de materiales de fijación, bastidor metálico, paneles de yeso y materiales de acabado. Materiales de fijación. Sellador de silicón. Sirve para evitar la filtración de sonidos o líquidos a través del muro. Se puede colocar en el piso y en la losa. Taquetes de plástico y tornillos. Se utilizan para fijar el bastidor y los paneles de yeso. Utiliza anclas expansivas cuando se requiera agilizar el proceso de instalación de un muro o plafón. Es un método más caro, pero más rápido. Adhesivo. Sirve para pegar la colchoneta de fibra de vidrio o lana mineral al panel de yeso. Materiales para bastidor. Son los perfiles metálicos que soportan los paneles de yeso, ventanas, cuadros y muebles ligeros. Entre ellos están canaleta de carga y de amarre, postes, esquineros, T-conectora y listones. Materiales de aislamiento. Panel de yeso. Es una placa que se emplea para elaborar muros o plafones. Colchoneta de fibra de vidrio o lana mineral. Se usa como aislamiento térmico y acústico. Por último, existen materiales que te ayudarán a darle un acabado a tus muros y plafones, tales como
Cinta de papel. Sirve para cubrir las juntas planas y las esquinas interiores y exteriores de los paneles de yeso. Compuesto para juntas. Es una pasta que sirve para cubrir los tornillos y pegar la cinta de papel en las juntas de los paneles de yeso. Sellador acrílico. Con este recubrimiento se deja lista la superficie de los muros y plafones para recibir cualquier acabado. En el mercado hay una gran variedad de materiales para la instalación de muros y plafones. La marca que elijas debe cumplir con las características que solicite tu cliente. Recuerda que realizar un trabajo estético, duradero y de buena calidad te sirve como carta de recomendación. Herramientas de trabajo. En esta clase conocerás las herramientas básicas para la instalación de un muro o plafón de paneles de yeso. Herramientas de medición. Flexómetro. Se utiliza para medir distancias cortas, con una exactitud de más o menos medio centímetro. Escuadra de 90 grados. Sirve para asegurar que los trazos verticales y horizontales en la losa, pisos y muros sean perpendiculares. Herramientas de trazo. Lápiz de constructor. Se utiliza para marcar los trazos y niveles en puntos estratégicos. Tiralíneas. Con él puedes marcar líneas entre dos puntos. Herramientas de nivelación. Nivel de mano. Se usa para asegurar la alineación de los trazos en vertical y horizontal. Plomada. Sirve para garantizar la verticalidad de los muros. Plomada láser. Funciona como sustituto de la plomada y tira líneas. Proyecta los niveles deseados desde un punto a toda el área de trabajo según el alcance que tenga. Herramientas de fijación. Taladro y brocas. Sirven para hacer perforaciones de diferentes medidas, en la losa, piso o muro. Pistola para anclas expansivas. Con esta, de un solo movimiento, tendrás el hueco y el ancla expansiva insertada. Atornillador eléctrico y desarmador de cruz. Se utilizan para fijar los elementos del bastidor metálico y los paneles de yeso al bastidor. Herramientas de corte y perfilado. Tijeras para lámina. Te ayudan a cortar los perfiles metálicos para armar el bastidor a la medida que necesites. Esmeril y disco para corte de metal. Tiene la misma función que las tijeras. La ventaja es que los cortes podrás hacerlos mucho más rápido. Navaja. Con ella puedes cortar los paneles de yeso a la medida que necesites. Serrucho de mano. Sirve para abrir los huecos de ventanas y puertas en las placas de yeso ya instaladas. Escofina. Se usa para perfilar los cortes en las orillas de los paneles de yeso. De esa manera lograrás unas juntas más parejas. Herramientas para aplicar compuesto y sellar juntas. Espátulas de diferentes medidas para las juntas planas. Espátulas para esquinas interiores y exteriores. Charola. Sirve para tener la pasta o compuesto para las juntas a la mano. Al igual que los materiales, las herramientas de trabajo van cambiando con el tiempo. Es tu responsabilidad mantenerte actualizado para poder satisfacer las necesidades de tu cliente. Manejo de la plomada. La plomada es una herramienta que se usa para aplomar, es decir, para verificar que un elemento esté en posición vertical y perpendicular a cualquier plano que atraviese. Además, tú podrás utilizarla para transferir una marca o punto de un lugar a otro cuando instales muros y plafones. Una plomada común está compuesta por 3 elementos: una pesa de plomo o de otro metal, y puede ser cilíndrica o cónica; una chapa de metal o madera, cuya longitud es igual al diámetro de la pesa. Si es de metal, puede estar imantada. Y finalmente, un hilo que está sujeto a ambas piezas. Si tu plomada tiene una pesa terminada en punta, verifica que ésta no esté doblada o desalineada. Si es así, reemplázala. Es importante que tu plomada tenga un peso entre 400 y 600 gramos, para que cuando la uses no se vea afectada por el viento.
Otro instrumento que puedes utilizar es la plomada láser, que proyecta un rayo en forma vertical u horizontal. Se monta en el suelo, pared o sobre un tripié para facilitar el uso. Es más precisa que la plomada común y te permite hacer nivelaciones más rápido. Uso de la plomada. Tanto para muros de piso a techo como para plafones reticulares, apoya la chapa sobre la losa superior. Después, desliza la cuerda de manera que la pesa descienda hasta la parte más baja sin tocar el piso. Cuando deje de moverse, estará en posición vertical. Si utilizas plomada láser, colócala sobre la superficie donde quieras trasladar un punto. Enciéndela y espera unos segundos hasta que se autonivele. Cuando se proyecte el láser, podrás marcar el nuevo punto. Interpretación básica de planos. La mayoría de los planos utilizan una vista en planta de los niveles de una edificación. La vista en planta es un corte a 1.2 metros del nivel de piso terminado. Simula una vista aérea de la zona de trabajo. Así puedes identificar la distribución de los espacios. Los planos se clasifican en arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. El propósito de estos es coordinar el proceso constructivo en un proyecto. Los planos arquitectónicos muestran las fachadas y distribución de los espacios. Los estructurales indican la localización de columnas, traves, castillos y muros. Los de instalaciones señalan la trayectoria que tomarán los distintos tipos de servicios, que son eléctricos, hidráulicos y sanitarios. Todos los planos cuentan con características en común. En el cuadro del contenido encuentras la información general del proyecto. La orientación sirve para ubicar la obra respecto del norte geográfico. La simbología es la representación gráfica de los elementos utilizados en el plano. La simbología que encontrarás con mayor frecuencia es la de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, esto representa un apagador. Debes poner atención a las cotas, pues te indican en qué parte del muro se colocará. Algunos símbolos no están estandarizados, por lo que pueden existir diferencias entre un plano y otro. Los ejes sirven como referencia entre las columnas. Las escalas son la relación entre las dimensiones dibujadas y las reales. Las escalas se representan como la razón entre dos números. El primero representa las medidas de los objetos en el dibujo, mientras que el segundo expresa las medidas reales. En los planos, es común encontrar la escala 1 a 100. Esto quiere decir que 1 centímetro medido en el dibujo representa 100 centímetros reales. Por lo tanto, basta con medir sus dimensiones y multiplicarlas por 100. Las cotas hacen referencia a las dimensiones reales de las estructuras. No olvides descargar el material de apoyo preparado para ti, pues incluye la simbología más empleada para dibujar planos. Trazo y nivelación de muros. El trazo es indispensable para delimitar las secciones donde se colocarán los muros, pues con ello quedarán perfectamente nivelados. Las herramientas que necesitas para trazar y nivelar son flexómetro, lápiz de constructor, tiralíneas, escuadra de 90 grados, plomada estándar o láser, nivel de mano. Antes de iniciar la instalación, revisa los planos y las especificaciones del proyecto para ubicar con exactitud los requerimientos. Como primer paso, en el espacio que vas a trabajar, ubica una estructura que te sirva como referencia o punto de partida. Puede ser una de las paredes. Después, con ayuda del flexómetro y el lápiz, haz las marcas en el piso o losa inferior, señalando el ancho del muro que vas a instalar. Ahora, coloca la cuerda del tiralíneas sobre las marcas, ténsala y suéltala para que se tracen las líneas del largo del muro.
Con la escuadra de 90 grados, delimita el espacio donde quedarán los extremos del muro. Si vas a dejar un hueco para la colocación de una puerta, haz las marcas respectivas, usando otra vez la escuadra. Ya que trazaste la ubicación del muro en la losa inferior, traslada las marcas iniciales a la losa superior con ayuda de la plomada y traza las líneas repitiendo los pasos anteriores. Cuando vayas a instalar medios muros pegados a una pared, usa esta misma forma de trazado en la losa inferior. Para el trazo que limita la altura de tu muro, haz lo siguiente. Coloca un poste de madera con su respectiva base cerca del extremo de tus marcas en el piso. Luego, con el flexómetro, mide la altura de tu muro sobre la pared y haz una marca, sobre la cual deberás clavar una calza o trozo de madera. La cabeza del clavo no debe quedar al ras de la madera, para que en él amarres un hilo de nylon, que lo extenderás hasta unirlo al poste. Verifica que esté nivelado. Este te servirá como guía para colocar a plomo tu muro, es decir, que quede bien alineado verticalmente. Si vas a instalar un medio muro que no vaya pegado a ninguna pared, entonces coloca 2 postes de madera para hacer el trazo con el hilo. En la siguiente clase, conocerás cómo hacer el trazo y la nivelación cuando instales plafones. Trazo y nivelación de plafones. Para que realices la instalación y nivelación de plafones, es indispensable que delimites perfectamente las secciones donde se colocarán, es decir, que hagas los trazos adecuados. Con lo que aprendas en esta clase, sabrás cómo lograrlo. Las herramientas que necesitas para trazar y nivelar son flexómetro, lápiz de constructor, tiralíneas, manguera transparente de media pulgada de diámetro, plomada tradicional o láser, nivel láser. Antes de iniciar la instalación, revisa los planos y las especificaciones del proyecto para que ubiques la altura a la que debe colocarse el plafón y la separación entre los colgantes. El primer paso es tomar como base uno de los muros existentes y con el flexómetro determinar la altura a la que colocarás el plafón, haciendo marcas estratégicas, 2 en los extremos de la pared y las necesarias de acuerdo a su longitud. Para trasladar las marcas que hiciste al resto de las paredes, utiliza la manguera de nivel. Primero, desenróllala y estírala fuertemente. Esto hará que no se le formen rizos. Después, introduce uno de sus extremos en un recipiente con agua. Pide ayuda a otra persona para que succione por el otro extremo. Espera a que se llene y deja que se derrame un poco de agua. Después, toma los extremos con tus manos. Verifica que el agua esté a nivel en las 2 puntas. Si no lo está, eso significa que la manguera contiene burbujas de aire. Entonces, tendrás que repetir el procedimiento de llenado. Con la ayuda de otra persona, coloquen los extremos de la manguera, uno en una de las marcas ya hechas y el otro en el lugar al que la trasladarás, considerando que el nivel del agua siempre coincida con la primera marca. Cuando éste se mantenga, entonces podrás hacer la segunda marca exactamente en donde está el nivel del agua. Repite el procedimiento para trasladar todos los puntos. Otra manera de transferir las marcas al resto de los puntos es con un nivel láser, el cual proyecta los trazos sobre los cuales harás tu instalación. Con las marcas en los muros, coloca el tiralíneas y traza las líneas que te servirán para colocar el ángulo perimetral. Después, traza en todo el piso una cuadrícula cuyas líneas tengan una separación de 1.22 metros, iniciando a 15 centímetros de los muros perimetrales. Coloca la plomada en cada una de las intersecciones y transfiere esos puntos a la losa superior. En esas marcas es donde se colocarán los colgantes. Para determinar la altura a la que se colocará el plafón reticular, haz lo mismo que para el plafón corrido. Ahora haz lo siguiente. Mide el ancho del lugar donde colocarás el plafón.
Divide esta cantidad entre 61 centímetros, que es lo que mide cada módulo. Del resultado, multiplica los decimales por 61. Después, réstale una unidad al número entero y esos 61 centímetros súmalos al resultado obtenido anteriormente. Este total, divídelo entre 2. La cantidad que te dé será la distancia que dejarás a partir del muro para comenzar tu cuadrícula. Esto hará que el plafón luzca estético. Haz las marcas respectivas en el piso. Repite los pasos anteriores para el largo del lugar. Traza las líneas que delimitarán tu colocación del plafón. Para ello, usa el tiralíneas. Sobre las líneas trazadas, haz marcas cada 61 centímetros. Otra vez utiliza el tiralíneas para hacer los trazos que completarán la cuadrícula. Coloca la plomada en cada uno de los puntos en donde se intersectan las líneas y llévala hacia la losa superior para que hagas las marcas respectivas. Traza la cuadrícula ahora en el techo. Hacer un trazado y nivelación exactos te garantiza una perfecta colocación de los plafones. Armado de bastidor metálico para muros, parte 1. Ahora que ya sabes trazar y nivelar, te enseñaremos el proceso para instalar un bastidor. Existen dos tipos de bastidores que puedes usar para la instalación de muros. El sencillo, que está compuesto de una canaleta de amarre en el piso y una en la losa. Doble, compuesto por dos canaletas de amarre en la losa y dos en el piso, cada uno con sus respectivos postes. El armado del bastidor metálico depende del tipo de muro que se vaya a colocar. Este puede ser muro de bastidor sencillo con forro por ambas caras. Es el más utilizado para dividir espacios. Lambrín del bastidor sencillo con forro en una cara. Se utiliza para ocultar muros que están maltratados o como solución alterna a los aplanados tradicionales. Muro ducto o muro de bastidor doble con forro por ambas caras. Se utiliza para alcanzar alturas que no se logran con un bastidor sencillo, alojar diversas instalaciones en su interior, elevar el nivel de aislamiento acústico o, por diseño, cuando lo importante es obtener un muro de un ancho específico. Colocación de canaletas de amarre para muro de bastidor sencillo con forro por ambas caras. El primer paso para instalar es tener bien definida el área de trabajo, trazar los puntos de referencia y la ubicación que tendrá el muro de tabla roca. En el piso o losa, aplica con el sellador de silicón un cordón en el centro del trazo y coloca la canaleta de amarre. Para fijarla, perfórala aproximadamente 5 centímetros con el taladro y la broca de 3/8 de pulgada e inserta el taquete de plástico de 1/4. Fija la canaleta con tornillos de 1/4 de pulgada por 2 de largo. La distancia entre cada anclaje no debe ser mayor a 61 centímetros y en los extremos no deben ubicarse a más de 5 centímetros del extremo de cada canal. Cuando sea necesario unir dos canaletas de amarre, corta el alma 20 centímetros y únela con la otra. Respeta las distancias para los anclajes de los extremos. Este proceso se aplica en las canaletas de amarre del piso y de la losa. Para concluir con el proceso de instalación de un bastidor, ve al siguiente video, Armado del bastidor metálico para muros, parte 2. Armado de bastidor metálico para muros, parte 2. Continuamos con la descripción del proceso de armado. Colocación de postes para muro de bastidor sencillo con forro por ambas caras. Ajusta la medida de los postes cortándolos 1 centímetro más cortos que la altura total del muro. Si es necesario, los postes pueden empalmarse con una unión mínima de 20 centímetros asegurándolos con 2 tornillos en cada patín. Introduce los postes metálicos dentro de los canales y gíralos para que estén bien ajustados.
Cuida que la ubicación de las perforaciones para instalaciones eléctricas, sanitarias o de voz y datos queden del mismo lado. Todos los postes deben de tener la misma orientación, excepto en los extremos. Estos van encontrados. La separación de los postes no debe ser mayor a 61 centímetros, ya que el muro podría perder estabilidad. Puedes o no fijar los postes a las canaletas de amarre dependiendo de las especificaciones del proyecto. En los siguientes casos, el anclaje es obligatorio. Cuando reciban puertas o ventanas, en intersecciones de muros o esquinas, o cuando reciban algún mueble ligero. Si los postes que colocaste no coinciden con la ubicación de las puertas, ventanas, muebles ligeros o intersecciones de muros, puedes colocar postes adicionales para enmarcar huecos y reforzar el bastidor metálico. Para instalar un lambrín, existen varias alternativas. Puede utilizarse el método descrito para un muro de bastidor sencillo con forro por ambas caras o bien cualquiera de los siguientes métodos. Lambrín a base de canaleta de carga, a base de canal listón y canaleta de carga, a base de poste y ángulo o lambrín de poste y canal. Para todos los casos anteriores, las fijaciones de los elementos horizontales no deben estar separadas más de 61 centímetros. Para la instalación de muros ducto, el bastidor doble se arma igual que el bastidor sencillo. La diferencia es la colocación de postes. Debe hacerse de modo que puedan unirse y trabajen como un solo sistema. La unión entre los postes puede hacerse por medio de canaletas de amarre o postes, secciones de panel de yeso de 20 centímetros de ancho o canales y postes cuando el espaciamiento de los mismos no coincide. Para cualquiera de los casos anteriores, las fijaciones deben hacerse a cada 1.22 metros, de manera que los bastidores queden ligados en todo el desarrollo de su altura. Es importante respetar las especificaciones de fabricación de un bastidor metálico, ya que de este depende la firmeza y estabilidad del muro. Muros. Un bastidor metálico se refuerza cuando se requiere colocar puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, sanitarias, de voz y datos, o colocar cuadros y muebles ligeros. Como primer paso, debes cortar las secciones de canaleta de amarre y postes que intercedan en la instalación. Existen dos tipos de refuerzo. Refuerzo vertical. Se coloca en los postes que forman el marco de puertas o ventanas. Se integra a base de tiras de madera, colocadas en el interior de los postes, y se fijan con tornillos para metal. Al igual que los postes, deben cortarse 1 centímetro menos que la altura total del muro. Refuerzo horizontal. En puertas, corta un poste o canaleta de amarre 20 centímetros más largo que el ancho de la misma. A 10 centímetros de cada extremo, corta los patines, dobla el perfil metálico y fíjalo a los postes con tornillos para metal. Para brindar mayor capacidad de carga, coloca una tira de madera dentro de la canaleta de carga o poste y fíjala con tornillos a los patines. Este refuerzo formará la parte superior del marco de la puerta. En ventanas, el refuerzo superior e inferior del marco se realiza bajo el mismo criterio que en puertas. Para colgar cuadros, basta con colocar un solo refuerzo, a la altura que se desee colgar. En cambio, para los muebles ligeros, la cantidad de refuerzos dependerá del largo y ancho del mueble. La firmeza y estabilidad del muro dependen en gran medida de los refuerzos horizontales en el bastidor. La ubicación de estos deberá ser de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Armado de bastidor para plafón reticular. El trazo, la colocación del ángulo de amarre, la fijación de ángulos colgantes y la suspensión de alambres para un plafón reticular
se realizan igual que para un plafón corrido. La diferencia comienza en los perfiles metálicos que soportarán las retículas. Marca en el muro y techo real la ubicación que tendrán las T principales y las conectoras. Estas son de dos medidas, 1.22 metros y 61 centímetros. La primera T principal debe estar a 15 centímetros del muro perimetral. Las siguientes deben tener una separación no mayor a 1.22 metros. Las T conectoras deben estar separadas a no más de 61 centímetros. En cada intersección de trazos en el techo, coloca un anclaje. Puedes usar armellas o ángulos colgantes. Cuelga los alambres calibre 12. Para unir la T principal con el ángulo de amarre, corta el extremo de la T que rematará en el ángulo. Busca que las perforaciones coincidan con los colgantes. Sujeta la T con el alambre sin amarrarlo. Verifica que el bastidor esté nivelado y procede a amarrar los colgantes. Y fíjala con tornillos para metal en este ajuste. Inserta las T conectoras de 1.22 metros perpendiculares a las T principales y fíjalas por medio de los clips de los extremos. Deben estar colocadas a no más de 61 centímetros entre sí. Los módulos para plafón reticular son de dos medidas, 1.22 por 61 centímetros y 61 por 61. En este momento de la instalación, ya puedes colocar los de 1.22 por 61. Si vas a usar los módulos de 61 por 61, entonces instala las T conectoras de 61 centímetros a las T de 1.22 metros. Fíjalas con los clips de los extremos. Toma en cuenta que cualquier instalación adicional, como la eléctrica o la sanitaria, debe tener su propio soporte, ya que un bastidor para plafón no está diseñado para soportarlas. Ahora ya puedes comenzar con la colocación de los módulos de yeso. Armado de bastidor para plafón corrido. Un plafón es un techo falso que sirve para dar un mejor acabado a una losa, reducir la altura de entrepiso, ocultar instalaciones. Los tipos de plafón más utilizados son corrido. Es el que presenta una superficie lisa en toda el área y la estructura que lo sostiene no es visible. Reticular. Se conforma de módulos apoyados en una estructura visible. A continuación, verás la manera de conformar y colocar el bastidor para plafón corrido. Ya que tienes el trazo de la altura a la que debe quedar el plafón, como primer paso, instala el ángulo de amarre en los muros perimetrales. El tipo de anclaje dependerá de la composición del muro. Para madera y yeso, usa tornillos tipo S, de 1 pulgada. Para tabique o concreto, utiliza taquetes de plástico y tornillos de 1/4 de pulgada por 2 de largo. También puedes usar anclas expansivas. En cualquiera de los casos, la distancia entre fijaciones no debe ser mayor a 61 centímetros. Marca en el muro y en el techo real la ubicación que tendrá la canaleta de carga y el canal listón. La primera canaleta debe estar a 15 centímetros del muro perimetral. Las siguientes deben tener una separación no mayor a 1.22 metros. La separación de los canales listón no debe ser mayor a 61 centímetros. En cada intersección de trazos, coloca un anclaje. Este puede ser una armella o un ángulo colgante. Para fijar las armellas en el concreto, perfora con el taladro y usa taquetes de plástico. Si se trata de yeso o madera, basta con atornillarlas. Cuando uses ángulos colgantes, fíjalos en el concreto con taquetes de plástico y tornillos. Para madera y yeso, solo utiliza tornillos. Para la suspensión del plafón, utiliza alambre galvanizado calibre 12. Corta tramos de 1 metro. Ténsalos usando un taladro.
Amarra un extremo a la broca. Pide a otra persona que lo estire. Enciende y apaga el taladro 2 o 3 veces. Eso será suficiente para que obtengan resistencia. Corta tramos de una longitud igual al espacio entre el techo real y el plafón, más 40 centímetros. Inserta 2.5 centímetros en el ojal del colgante y amarra con 3 vueltas. Sujeta las canaletas de carga en las puntas de los alambres, haciendo un gancho. Cuando sea necesario unir 2 canaletas de carga, corta el alma de una de ellas 20 centímetros y únela con la otra. Para colocar los canales listón perpendiculares a las canaletas de carga, sujeta cada canal con las pinzas de presión y fíjalos al ángulo de amarre con los tornillos para metal. La separación de los canales no debe ser mayor a 61 centímetros. Si necesitas unir 2 canales, repite los pasos que seguiste para la canaleta de carga. Amarra los cruces de canaleta de carga y canal listón con alambre galvanizado. Si este es calibre 16, da una vuelta. Si es calibre 18, con 2 vueltas. Asegúrate que el amarre quede a un costado o por arriba del canal para que no abulte la instalación del panel de yeso. Ya que amarraste todos los cruces, verifica que las canaletas estén niveladas. Cuando ya lo estén, amárralas con los colgantes, dando 3 vueltas en 2.5 centímetros del alambre. Ahora ya puedes comenzar con la colocación de los paneles de yeso. Toma en cuenta que cualquier instalación adicional, como la eléctrica o la sanitaria, debe tener su propio soporte, ya que un bastidor para plafón no está diseñado para soportarlas. Corte y colocación en muros. Ya sabes cómo instalar un bastidor metálico. Ahora aprenderás cómo cortar y colocar los paneles de yeso en el mismo. El panel de yeso es un material fácil de cortar. El procedimiento para ello es el siguiente. Mide la altura del bastidor. Réstale 1 centímetro. Marca esta distancia en el panel usando un lápiz o el tiralíneas. El centímetro restado sirve para que el panel permanezca separado de piso y techo. Sobre el trazo, corta la capa aparente con un cúter. Usa una guía recta para dirigir el corte. Dobla el panel y aplica presión en el corte hasta que se quiebre. Corta el cartón que cubre el núcleo de yeso por la cara posterior. Lija los cantos con una escofina. Los paneles se pueden colocar horizontal o verticalmente. Si se contempla que el muro resista cargas laterales, lo mejor es colocarlos de forma horizontal. En este ejemplo, se pondrán los tableros de forma vertical, ya que el muro servirá solo para división. Realiza lo siguiente. Utiliza un calzador de cartón para sostener el panel a medio centímetro del suelo. Así, evitarás deformaciones. Coloca el tablero en su posición. Fija el panel con una hilera de tornillos en cada poste. La separación de los tornillos debe ser cada 30 centímetros. Por último, retira el calzador. Las cabezas de los tornillos deben estar a ras del panel. Si no lo están, usa el desarmador para dejarlos al nivel. Si se encuentran hundidos, coloca otro tornillo a 2 centímetros arriba o abajo. Para forrar la cara posterior del muro, haz el mismo procedimiento. Un poste solo debe recibir juntas por una cara. Haz que esto se cumpla. Si necesitas hacer agujeros para apagadores o ventanas, marca su ubicación con el lápiz. Utiliza un serrucho de punta y corta de lado a lado el área necesaria. También puedes hacer aberturas con el cúter. Corta por ambas caras del panel y saca el fragmento con un golpe de martillo. Por último, lija el núcleo de yeso que quedó expuesto por los cortes. Notarás que el muro tiene imperfecciones en las juntas, tornillos y esquinas. En las siguientes microclases aprenderás a resolver este problema.
Corte y colocación en plafones. Los paneles de yeso son el material predilecto de los plafones, debido a que son ligeros. Los plafones suspendidos pueden ser corridos. Presentan una superficie lisa y ocultan la estructura que los sostiene, o reticulados, que se forman por una superficie segmentada y con la suspensión visible. Si es necesario un aislamiento acústico o térmico, coloca una colchoneta de fibra de vidrio en el bastidor metálico. Colocación de paneles en un plafón corrido. Usa guantes de algodón para no manchar el material. Alza un panel hasta la altura de la suspensión. Utiliza una escalera o unos zancos. No dejes que el panel se pandee o sufra golpes, porque puedes disminuir su resistencia. Con ayuda de otra persona, sostén el panel en posición transversal a los canales listón. Sobre el ancho del panel, fíjalo con tornillos a dichos canales. La separación entre los tornillos debe ser de 20 centímetros. Intercala la colocación de los paneles de tal manera que las juntas entre los lados cortos no queden a la par. Esto servirá para dar mayor resistencia al plafón. Haz que los tornillos queden a ras de la superficie de los paneles. Si alguno queda hundido, coloca otro a 2 centímetros. Marca con un lápiz las áreas requeridas para luminaria o equipos de aire acondicionado. Después, corta con un serrucho de mano. Colocación de paneles en un plafón reticular. Si los módulos fueron comprados, retíralos de su empaque por lo menos un día antes de su colocación para que se adapten a las condiciones del interior. Dichos módulos también puedes obtenerlos de un panel entero cortando piezas en centímetros de 61 por 61 o 122 por 61, dependiendo de la suspensión instalada. Usa tus guantes de algodón. Sube una escalera alzando cada módulo y colocándolos sobre el bastidor. A diferencia de los plafones corridos, las juntas de los plafones reticulares están ocultas por la suspensión. Tratado de juntas. Las juntas son las uniones entre los extremos de paneles de yeso. Su apariencia debe cumplir con el nivel de acabado especificado en un proyecto. Existen 6 niveles de acabados para las estructuras con paneles de yeso. Cada uno indica la calidad de la superficie aparente. En esta microclase estudiarás el nivel 4 para acabados debido a que es el más común. Consigue los siguientes materiales: compuesto para juntas en polvo o premezclado, mezclador de compuesto manual o para taladro, charola para compuesto, espátulas de 6, 8, 10 y 12 pulgadas, espátula para esquinas, esquineros metálicos, cinta de papel, lijas de agua. Limpia la superficie del panel para dejarla libre de polvo y humedad. Esto te ayudará a que el compuesto tenga una mejor adherencia. Bate el compuesto con una mezcladora manual o para taladro. Vacía un poco en una charola y con una espátula de 6 pulgadas, extiéndelo en la junta. Corta la cinta de papel a la medida de la junta. Pégala centrada sobre el largo de la junta. Evita sobreponer las cintas para lograr un acabado liso. Con la espátula de 8 pulgadas, plancha la cinta mientras aplicas una capa delgada de compuesto. Retira el excedente y deja secar por completo. Después, pule con una lija de agua sin dañar la cinta. Aplica una segunda capa de compuesto con la espátula de 10 pulgadas. Deja secar y lija otra vez. Termina con una tercera capa aplicada con una espátula de 12 pulgadas. Espera que seque y lija por última vez. Para las esquinas interiores, aplica compuesto con la espátula de 6 pulgadas. Corta la cinta de papel
y dóblala por la mitad. Pégala centrada y plánchala sin dejar compuesto con la misma espátula. Ahora sí, aplica una capa delgada de compuesto y deja secar. Aplica otra capa de compuesto con la espátula para esquinas, deja secar y lija. Fija los esquineros con tornillos en zigzag cada 20 centímetros. Cubre el esquinero aplicando una capa de compuesto. Deja secar. Coloca otra capa y espera que seque. Después, lija. Aplica una capa de compuesto sobre el cabezal. Puedes hacerlo en cruz o con una línea. De la misma forma, coloca 2 capas más. Deja secar cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Busca a simple vista o con una lámpara crestas e imperfectos en la superficie. Si observas sombras extrañas, lija hasta depurar la superficie. Si el muro va a recibir un acabado de pintura, es necesario que apliques una capa de sellador acrílico. Para el tratamiento de juntas en plafones corridos, el procedimiento es el mismo que en muros. La última etapa en la instalación de muros y plafones es la aplicación de acabados. Diseño de muebles. Los paneles de yeso también pueden ser empleados para construir muebles sencillos como closets, repisas, libreros, escritorios, entre otros. En esta clase aprenderás cómo elaborar un closet y una repisa. Closets. Primero, debes hacer el diseño del mueble. Considera que las medidas sean múltiplos de 61 centímetros, que es la separación entre los postes metálicos. La altura será la misma de la habitación donde instalarás el closet. Ten presente que la estructura es similar a la de los muros, la cual estará conformada por 3 bastidores paralelos. Los espacios entre ellos servirán para colgar ropa o guardar objetos. Los materiales que vas a utilizar serán los mismos que has usado para instalar muros y plafones. Comienza haciendo el trazo respectivo de cada bastidor. Refuerza cada división con tramos de postes metálicos. Corta los paneles de yeso a la medida exacta. Después, fíjalos hasta que forres toda la estructura. Atornilla esquineros en las divisiones. Estos te ayudarán a darles un mejor acabado cuando las recubras. Aplica los principios para el tratamiento de juntas y esquinas. Finalmente, da el acabado estético de acuerdo a la preferencia del cliente. Repisas. Lo primero que debes hacer es sujetar un bastidor al muro del lugar donde vas a instalarlas. Para ello, coloca un canal en la pared. Revisa que esté nivelado y haz una marca. Ahora, fíjalo con los tornillos adecuados. Después, de acuerdo a la longitud de la repisa, coloca a lo largo del canal los postes necesarios a una distancia de hasta 30 centímetros entre cada uno. Fija otro canal que servirá como tapa de los postes. Así conformas el bastidor. Fórralo con trozos de panel de yeso. Da el acabado final tapando todas las juntas. Los paneles de yeso tienen una gran variedad de usos. Con lo aprendido en esta clase, puedes crear varios diseños para diferentes tipos de muebles. Acabados estéticos. Un acabado consiste en aplicar o colocar un recubrimiento para mejorar la apariencia final. Puede ser tan sencillo o complejo según se requiera. En esta clase, conocerás los acabados más comunes que se utilizan en paneles de yeso. Para muros, puedes utilizar cualquiera de las siguientes opciones. Pintura. Existen diversas técnicas para pintar. La apariencia final dependerá de tu creatividad. Puede ser desde un pintado liso con un solo color hasta uno complejo combinando varios colores
o utilizando pinturas texturizadas para crear relieves discretos y agradables a la vista. Pastas. Pueden ser aplicadas en interiores y exteriores con o sin grano. Para su aplicación, se utilizan rodillos o espátulas especiales, dependiendo de la apariencia deseada. Existen pastas de colores específicos o bien naturales para recibir pintura después de secar. Las texturas más comunes que puedes lograr con las pastas son craquelado, caracoleado, cantera, estucado rugoso y texturas rayadas. Azulejos. Este acabado, a base de piezas cerámicas, ofrece una gran variedad de diseños. Puedes colocar piezas de un mismo estilo o combinar varios para lograr una vista más agradable. Como accesorios adicionales, utiliza cenefas o zócalos, también conocidos como zoclos. Paneles decorativos. Este acabado está compuesto por piezas de fibra de vidrio y poliéster. Reproduce fielmente materiales para hacer creer que se trata de un muro auténtico. Es de fácil colocación y los diseños más comunes son pizarra, ladrillo, piedra y madera. En plafones corridos, utiliza pintura o alguna textura hecha con pasta. Los plafones reticulares, que son módulos prefabricados, tienen la ventaja de que ya traen un acabado y no necesitas agregarlo. Las texturas de las retículas se clasifican en finas, medianas y gruesas. En cada clasificación encontrarás modelos o estilos que ya se ajusten a las necesidades de tu cliente. Aplicar diversos acabados te abrirá otras áreas de trabajo y seguramente tendrás una mayor remuneración económica. Solución de problemas. En la instalación de paneles de yeso, es común que surjan problemas que no te permitan terminar un trabajo de manera satisfactoria. Aquí te diremos cuáles son los más comunes y cómo solucionarlos. Problemas de fijación. Ocurren cuando se forman grietas sobre el acabado, a la altura de las cabezas de los tornillos, debido a que estos no quedaron al ras de la superficie de los paneles. La solución es quitar el tornillo y resanar con compuesto. Además, debes poner otro tornillo a 2 centímetros del anterior, dejándolo al ras y dando el acabado correspondiente. Problemas de paneles. Si observas imperfecciones en la superficie, como agujeros o brotes pequeños, lija y repara con compuesto para juntas. Los paneles de yeso pueden sufrir golpes o cortes mal hechos en sus cantos. La solución es cortar todo el canto hasta una parte sin dañar y lijar con una escofina. Los paneles dañados por la humedad son fáciles de identificar, pues la capa de cartón se desprende del núcleo de yeso. Entonces, este también se humedece con el paso del tiempo y se ablanda. En estos casos, el panel debe ser reemplazado por uno nuevo. Un panel de yeso húmedo puede desarrollar moho en su superficie, por lo que debes evitar que entre en contacto con el agua y así sugerirlo al cliente. Cuando el panel tiene un hoyo grande que no puede ser reparado con compuesto, haz lo siguiente. En el panel dañado, corta una sección cuadrada del tamaño de la afectación con la sierra de mano. En un panel de yeso nuevo, corta un trozo del mismo tamaño. Colócalo en el hueco del primer panel. Si existe un poste en el hueco, atornilla el parche. Aplica el procedimiento para tratado de juntas. Problemas de bastidor. En ocasiones, los paneles de yeso no quedan en contacto con las superficies de todos los postes o solo hacen contacto con uno. Esto significa que el bastidor está desalineado como consecuencia de un mal trazo en la instalación. Si ya fijaste los paneles, extrae los tornillos. Retira los paneles. Coloca de nuevo los postes en la canaleta de amarre o inserta cuñas niveladoras. Verifica con el nivel de mano que los postes estén verticales. Sujeta los paneles con tornillos nuevos.
Problemas de juntas. Después del tratamiento de juntas, se pueden presentar grietas. El problema se incrementa cuando es detectado durante los acabados estéticos. Para solucionar, puedes aplicar otra vez el procedimiento completo para juntas o abrir las grietas con una espátula y rellenar con compuesto. Actualización profesional. Como instalador de paneles de yeso, debes estar atento a cualquier cambio que afecte a tu oficio, como nuevos materiales y herramientas que faciliten tu trabajo, normas que modifiquen los métodos de instalación o nuevas habilidades por dominar. En el campo laboral existen personas que realizan tu mismo oficio, pero la diferencia la puedes hacer obteniendo nuevos conocimientos. Mientras más habilidades adquieras, tendrás mejores oportunidades para obtener un empleo. Nuevos materiales y herramientas. Día con día, hay investigaciones que descubren nuevas propiedades de los materiales y como consecuencia surgen otras aplicaciones prácticas. Ahora existen paneles de yeso resistentes a la humedad, al fuego y al moho. Para estar actualizado, busca los catálogos de materiales de cada fabricante de paneles de yeso y estúdialos. Acude a tiendas de materiales para construcción y pregunta por las herramientas más recientes. Prueba la eficacia de un material fabricado por distintas empresas. Elige el que tenga mejores rendimientos. Ahorra dinero y ve adquiriendo las mejores herramientas de trabajo. Así, podrás formar tu propio negocio en el futuro. Normas de construcción. Investiga las normas nacionales e internacionales que intervienen en la instalación de paneles de yeso. Te servirán para entender mejor la importancia de tu oficio. Competencias laborales. Los conocimientos y habilidades que requieres para tu trabajo están en constante cambio. En México, un instalador de paneles de yeso debe tener las siguientes competencias: preparar los materiales, herramientas y equipo para realizar el trabajo. Instalar muros y plafones de paneles de yeso en interiores, tratar las juntas, esquinas interiores, espacios para cajas eléctricas e imperfecciones en las superficies construidas. Limpiar las áreas y herramientas al terminar el trabajo. Haz tu mejor esfuerzo para cumplir con cada una de ellas y desarrollar nuevas competencias. Cuantificación de materiales. Antes de elaborar cualquier presupuesto, es necesario que hagas una cuantificación del material que vas a requerir para un trabajo específico. Para ello, debes conocer las propiedades, las unidades comerciales y los factores de desperdicio de cada uno. Vamos a hacer la cuantificación de materiales para un muro hecho con paneles de yeso por ambos lados. Sus medidas en metros son 1.22 por 2.44 y tendrá un nivel 4 de acabados. Para conformar el bastidor, necesitas cubrir el ancho del muro con canales de amarre en la parte inferior y superior. Como el canal de amarre mide 3.05 metros, puedes cortar dos piezas de 1.22 metros cada una. Entonces, necesitas solamente un canal. Debido al ancho del bastidor y a la separación de 61 centímetros que deben llevar los postes, el muro tendrá 3. Para cubrir ambos lados del muro, basta con usar 2 paneles de yeso, pues recuerda que estos tienen la medida estándar de 1.22 por 2.44 metros. Cuenta los tornillos que emplearás para fijar los paneles de yeso. Si los tornillos deben tener una separación de 30 centímetros, divide la altura del muro entre 30. El resultado representa la cantidad de tornillos que instalarás en cada hilera. Multiplica el resultado por 3 debido a que existen 3 hileras. Contempla 2 tornillos más por si llegas a necesitarlos. En total, utilizarás 50 tornillos. Ahora, realiza el siguiente cálculo para los fijadores en el piso.
Divide el ancho del muro entre 61. El resultado representa la cantidad de tornillos que instalarás en el canal de amarre. Multiplica por 2, ya que habrá un canal en el piso y otro en el techo. Considera un taquete de plástico por cada tornillo. En total, utilizarás 4 taquetes y 4 tornillos. Cuenta el número de aristas y contempla un esquinero para cada una de ellas. Necesitas 4 esquineros de 2.44 metros. La cantidad de compuesto depende del rendimiento de cada fabricante. El estándar de un compuesto premezclado es de 1.2 metros cuadrados por kilogramo. Para nuestro ejemplo, basta con una pieza de 12 kilogramos. Para este trabajo, necesitarás un rollo de cinta de papel. Este tiene 5 metros de largo. Haz un resumen de los materiales calculados y escribe los resultados en un cuadro o tabla. Para hacer el presupuesto de los materiales, multiplica la cantidad de cada uno de ellos por su costo. Cuando termines un trabajo, registra el total de materiales que utilizaste, ya que la experiencia te ayudará a mejorar la cuantificación y a realizar mejores presupuestos.